Grabando. Ya. Partimos. Reunión, selecciona la grabación. Cerramos acá. Vamos a retomar esto, el tema de lo que es un string. Voy a usar el mismo documento este que ya tenemos acá, para no tener que estar escribiéndolo. Los lenguajes de programación que son reglas que nos permiten escribir frases válidas en un lenguaje que es el programa. Dicho desde el punto de vista técnico, un lenguaje de programación, aquí me equivoqué, este no es ese. Ese no es el de string, ¿cierto? ¿Cierto, muchachos? Es este el de string. Este es el que le subí. Este es. Eso real lo tenían arriba. Y aquí es un string, son cadenas de caracteres. ¿Qué son cadenas de caracteres? Son un conjunto de caracteres que están delimitados por comillas. Ejemplo de string son los nombres. Hugo, lo que ustedes quieran son string. ¿Cómo lo delimito? El string es lo que está aquí adentro, por si acaso. No es, esto es el string. Solo el nombre, no las comillas. Las comillas son las que delimitan el string. Pueden ser comillas dobles, comillas simples, eso también lo hemos mencionado. Ya hemos trabajado varias veces con estos strings, lo hemos escrito. Se lo puedo asignar a una variable, tal como lo asigno cualquier tipo de variables. Comillas Hugo. Ahora la variable nombre tiene un string en su interior que dice Hugo. ¿Estamos de acuerdo? También puedo tener string de los números. Un número que si yo el 1, 2, 3 lo encierro entre comillas y lo asigno a una variable, resulta que aquí no tengo el número 123, sino que tengo el string formado por los caracteres 1, 2 y 3. Es un string. Al hacer esto, esta variable no puede ser utilizada para realizar operaciones aritméticas, porque las operaciones aritméticas se hacen con números y no con string. Es el error número uno que les va a dar inmediatamente eh, Python cuando ustedes intenten, vamos a ir haciendo el tiro rápidamente nomás, cuando ustedes intenten de alguna forma ejercitar esto, les va a aparecer al tiro esto, pero les vamos a dejar abierto al tiro una sesión de estos programas. Nosotros somos eh, intro, ya. Cerramos este, new file, un Python, lo grabamos. Bórrate de versión. Save as. Vale, con el ¿no? Save as. Esto de que instalé unas cositas raras que me complican ejemplo este. Este no lo vamos a usar para mostrar los ejemplos más. Ya. Por ejemplo, si yo digo nombre igual Hugo, todos tenemos claro que eso es un string. Punto. Todos tenemos claro que eso es un string. Pero yo también podría tener un número escrito como string. 1, 2, 3. Si yo esto los escribo, print número, y ejecuto esto, aquí me dice un 2, 3. Yo juraría que esto es un número. Pero si yo quiero decir, por ejemplo, A igual número string más 1, al 1, 2, 3 yo le tengo que sumar el 1, todo el mundo diría esto es 24. Después yo escribiría print A, y esto lo ejecuto, y me queda claro que me dice que es un error. ¿Por qué? Porque me dice que no puede mezclar algo entero con algo string. Esto es un string, esto es un entero. Ahora lo que sí podría es concatenar. Pues al número yo le podría pegar el nombre y ahí escribir el A. Ahora cuando yo ejecute esto, los va a pegar. ¿Se dan cuenta? Por lo tanto, el signo más en string se transforma en una concatenación de los dos strings, no la suma. A diferencia de que ese signo más
está operando números enteros o reales, se hace la operación suma que ustedes corresponden. Punto con eso. ¿Podría hacer alguna otra operación? ¿Qué pasa si esto lo multiplico por 2? ¿Se podrá hacer eso también o no? Probemos. Vuelve nuevamente, me falta aquí el 2. Volvemos aquí. Miren lo que pasa al multiplicar por 2. Multiplico el número 1, 2, 3 por 2. No es que se multiplique por 2, sino que se repite 2 veces el string. Esto sería lo mismo que haber dicho número string más número string. Sería equivalente a eso. Es equivalente a eso. La misma historia. ¿Qué pasa si lo multiplico por 3 o por 10? Ejecuto, me aparece 10 veces unido lo mismo. Estos son trucos que uno necesita de repente para poder resolver problemas. Ya. Eso es con respecto a esa primera parte, que son los nombres, los strings. En el string, el signo más se debe entender como la concatenación de dos strings, ¿está claro? Los strings además tienen un largo o una cantidad de caracteres que lo forman o que lo conforman. Por ejemplo, el string Hugo tiene de largo 4. ¿Por qué? Porque tiene 4 caracteres. 1, 2, 3, 4. ¿Está claro? Pero yo puedo acceder a cada uno de los caracteres de manera individual. ¿Cómo accedo de manera individual? Entendiendo que cada carácter ocupa una posición específica. Y esa posición específica se comienza a numerar o enumerar a partir del 0. Por lo tanto, si yo tengo el string Hugo, se empieza a enumerar la posición que ocupan a partir del 0. 0, 1, 2, 3. Por lo tanto, Hugo tiene un largo de 4. Sus posiciones se enumeran desde el 0 al 3. Una cosa como esta. Este se denomina el índice del carácter. Si yo le digo cuál es el índice de la U, el 1. ¿Cuál es el índice de la O? El 3. Esa es la idea. Ahora, ¿cómo se calcula el largo y cómo se accede a cada uno de los caracteres? Es a través de una notación bien específica. Es a través de la notación con corchetes dobles para acceder a cada uno de los caracteres y usando la función len para saber la cantidad de caracteres que esto tiene. Por ejemplo, vamos a volver nuevamente acá, vamos a tomar el ejemplo que estamos trabajando. Yo quiero saber el largo que se tiene. Para saber el largo de un string, que yo aquí yo sé que son 4, pero ¿qué pasa si ese string yo lo he capturado del teclado? Buena pregunta. Se usa la función len. Y la función len, como función, se le aplica a alguna variable, se le aplica al nombre. Entonces ahora yo digo print largo. Y esta cosa aquí ahora me debiese aparecer 4. ¿Se dan cuenta? Por lo tanto, el largo es de 4. Me han llegado un montón de correos recién. Ya, el largo es 4. Eso está claro. Pero que se comienza a numerar desde el 0. Por lo tanto, yo podría acceder a cada uno de ellos. ¿Cómo se acceden? Nombre, el nombre de la variable que contiene el string, paréntesis cuadrado, y la posición que andan buscando ustedes. Por ejemplo, aquí, ¿qué es lo que yo digo? No, nombre. Vaya al string nombre y rescate el que se encuentre en la posición 0, que sería la H. Ahí está. Largo 4, rescate la posición H. Y así puedo rescatar cada una de las distintas posiciones que conforman mi string. Ahí sería la 1, este sería la 2 y este sería la 3. No hay 4 porque parten de 0, aunque el largo es 4. Si esto yo lo ejecuto, ahí me aparece el largo 4, la H, la U, la G y la O hacia abajo. ¿Se dan cuenta? Ya, pero ¿qué pasa si yo ahora esto lo quiero automatizar? Para eso usamos nosotros los while y ese tipo de cosas. Como se llaman índices, generalmente los índices, tanto en matemática como en computación, se les denomina o se les numera o se les nombra como variable con la letra I. Yo voy a decir ahora print nombre sub i y sigue la misma notación.
voy a ir a acceder al string llamado nombre, paréntesis, una porción de él, el que se encuentra apuntado por la variable i, y la variable i tiene el 0. Por lo tanto, en el fondo lo que hay que imprimir es la h, ¿no? Yo podría cambiar acá, de ponerle un 3, y ahora imprime la o, ¿se dan cuenta? El i no necesariamente es una constante, puede ser una variable. Ahora, si yo esto lo quiero automatizar, yo podría decir mientras i sea menor que el largo. Fíjense que yo sé cuánto es el largo, 4. Por lo tanto, si yo pongo esta sintaxis y parto de 0, mientras sea menor que largo, el i va a tomar los valores 0, 1, 2 y 3, porque es menor estricto que largo es 4. Nosotros llega hasta el 3. Y ahora yo podría decir print nombre subir. Y ahí voy a escribir el que se encuentre en la posición iésima. La primera vez va a ser el 0, pero ahora necesito que salte al siguiente. ¿Y eso cómo lo hacíamos? Con igual y más 1. Y de esa forma ahora yo esto lo ejecuto y ya automaticé el recorrido completo de un string entero. De hecho, incluso ahora yo aquí en la variable nombre voy a poner un input para que lea desde teclado algún nombre. Y así de forma automática yo no sé cuántas letras tiene. Entonces yo esto ahora lo ejecuto. Estoy jugando con el largo nomás y con el paréntesis. Y aquí ya lo ejecuto y me está preguntando por un nombre. Yo voy a poner cualquier nombre. Fíjense que también espacio en blanco vale aquí. Cualquier nombre vale aquí. No sé cuántos caracteres digité, no tengo nada, pero él lo recorrió todos. Fueron 26. ¿Por qué? Porque después de capturar, él le dice, oye, de lo que leíste, ¿cuántos son? Son 26. Ahí imprimió el 26. Ahora hace un ciclo entre 0 y 26 y empieza a mostrarlo uno por uno. Podría ir mostrándolo de 2 por 2 también. ¿Qué pasa si yo aquí sumo 2 y ejecuto nuevamente? Si ahora yo pongo 1 nomás, una cosa más cortita para que se vea. Imprimió el que se encuentra en la posición 1 y el que se encuentra en la posición, la 0 y en la 2. Después ya se lo saltó otro. ¿Por qué? Porque fui de 2 en 2, no de 1 en 1. Con eso quiero indicarles que pueden recorrer el string de distintas formas. Pregunta, ¿qué hago yo? Ya, volvamos nuevamente al string clásico. Ya, ahí sabemos que el largo es 4 y todo ese tipo de cosas, sabemos eso. ¿Qué pasa si yo quiero acceder a un elemento que se encuentra más allá de los límites del string? Es decir, voy a tratar de acceder a uno que se encuentre en la posición 4. Ese está más allá del string si ustedes se encuentran, porque el string, si tiene largo 4, ocupa las posiciones 0, 1, 2 y 3. La posición 4 no existe en teoría. ¿Qué pasa si esto lo ejecuto yo? Y ahí están los errores clásicos. Me dice que el string está fuera de rango. Cuando les aparezca ese mensajito aquí en el error, le indica que usted está accediendo una parte de un string que no existe. Punto. Nada más que eso. Y da lo mismo si es el 4, si es el 5, la misma historia. Siempre va a decir que está fuera de rango. Si le aparece eso es porque lo que usted puso aquí está equivocado. Pregunta, ahora, ¿qué pasa si yo pongo un número negativo? Yo dije en esta cosa que se comienzan a numerar desde el 0. Por lo tanto, la palabra Hugo, en teoría los que existen son el subíndice 0, el 1, el 2 y el 3. El 4 ya no existe porque no pertenece acá al nombre. Entonces, ¿qué pasa con los negativos? Ustedes me dijeron que era del 0 al 3. Ejecutemos. No hay que tenerle miedo a probar. Me dice la O, pero no me da error. Me muestra esa. ¿Y qué pasa si pongo menos 2? Me muestra la G. Entonces, eso no está muy explicado en los libros en todo caso. Si yo accedo en forma negativa, este sería el menos 1, menos 2, menos 3 y menos 4. El menos 5 ya no existe.
El menos 4 lo vamos a probar. H. El menos 5, fuera de rango, la misma historia. Entonces si yo quiero recorrer un string de izquierda a derecha, lo hago con su subíndice normal, 0, 1, 2, 3. Ahora si quiero recorrerlo desde derecha a izquierda, lo hago con los negativos. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, hasta llegar al que corresponda. Eso es todo lo básico de los strings. Hay un montón más de información que ustedes tienen que ir probando. Esto se va probando por si acaso. No quiero repetir. Aquí esto es ensayo y error y probar para entender lo que están haciendo ustedes. Para entender para qué me sirven los strings. Eso es, en primer lugar, lo que les mencionaba yo. Además, junto con eso, acá en el documento que yo les mencioné, pero un segundo, me está llamando su director de escuela, oiga. Hola, Pablo. Ya, era su director de escuela que me estaba preguntando por otras cosas. Ya, en este documento, que está en inglés, no le tengan miedo al inglés, nunca en informática no le pueden tener miedo al inglés. El inglés aquí es súper simple. Aquí explican lo que es un string, en el fondo. ¿Qué son los strings? Son secuencias de caracteres. Este es un libro nuevo, así que no hay drama. Lo pueden rescatar de ahí. Hello, hello world, hello Andrea, todos estos son strings, ¿se dan cuenta? ¿Por qué? Porque están eh, acotados o delimitados por comillas simples. Generalmente los libros ponen comillas simples, pero usted puede ser comillas simple o doble. Generalmente nosotros, los que venimos más del mundo de lenguajes anteriores, como el lenguaje C, eh, ponemos doble comilla para indicar lo que es un string, porque en lenguaje C doble comilla es string y una comilla simple es un carácter. Entonces nos acostumbramos a eso, pero da lo mismo. También tienen qué pasa si tienen un string nulo. Yo aquí podría generar algún string nulo, así, comillas simples o como lo quieran. Y yo podría escribir nulo. ¿Y qué pasa? ¿Da error? No, lo escribe, pero no escribió nada. ¿Y cuál será el largo de nulo? ¿Cuál es el largo de nulo? 0. Ahí lo mostró y el largo. A diferencia del espacio, que el espacio es un espacio en blanco. Si yo hago lo mismo ahora, escribo espacio y además escribo len de espacio, veamos qué es lo que ocurre acá, la salida. Y la salida me dice que ahí escribió el nulo, tiene largo 0 esa variable. Ahí escribió el espacio en blanco, que se dan cuenta que, miren, en términos prácticos es lo mismo. La pantalla no muestra nada, pero en términos internos, la variable nulo tiene un largo 0, pero la variable espacio tiene un largo 1. Son distintas. Profe, ¿Sí? tengo una duda, ¿es largo para qué sirve? Que justo se me cortó. El largo es para ver la cantidad de caracteres que tiene el string. Ah, ok, ok. Ya, eso por ese lado. De hecho, ustedes pueden jugar aquí con variables, preguntar, por ejemplo,
son iguales. Aquí vamos mostrando ejemplos, son iguales. ¿Y qué pasa si yo digo lo siguiente? Miren. ¿Funcionará eso, no? ¿Funcionará eso? Se ve como raro, ¿no? Se ve como raro. Pero sí funciona. ¿Qué estoy indicando acá? Las variables son iguales, le voy a asignar. ¿Qué le voy a asignar? La respuesta de la pregunta espacio es igual a nulo. Está claro que espacio tiene un carácter, nulo no tiene ninguno, por lo tanto no son iguales. De partida el largo ya me dice que eran distintos. Pero ¿qué pasa ahora si yo pregunto y le pongo un 1 ahí? Ahora me dice que es verdadero. True, ¿verdad? Recuerden que esto una pregunta entrega siempre un true o un falso. Estos son ejemplos más que ustedes pueden ir mostrando acá. Cómo se representan los strings. Aquí cómo lo describimos. De qué tipo son. Toda la información está aquí, es bastante simple. Ustedes, ahora, si ustedes, aquí la concatenación, lo que ya explicamos nosotros, con el signo más. Ahora, si usted tiene dudas, usted toma este carácter, lo copia, ¿cierto? Se va a su nunca bien ponderado Google, Google Traductor, ¿cierto? En el Google Traductor acá pega eso y ahí está. Puede concatenar dos cadenas juntas usando el operador más. Un operador es una operación o un comportamiento que se puede aplicar a dos tipos involucrados, es decir, puede tomar una cadena y agregar la otra cadena para crear una nueva cadena. Ya usted puede hacer eso sin ningún largo. Ahí está el largo de la cadena, el len, que es el que yo les acabo de mencionar. ¿Cómo accesamos los caracteres? La misma historia de lo que yo les acabo de mencionar. Y aquí ahora hay alguna cosa rara que también es bueno que ustedes lo manejen, porque pueden acceder a pedacitos de string usando esta notación, miren, del inicio hasta el final. ¿Cómo probamos eso? Vamos a hacer lo siguiente. Eso se llama tomar una porción del string, tomar un slice, una rebanada, como quieran llamarlo ustedes, pero es una porción del string. A mí me gusta todas estas cosas probarlas nomás. Eh, vamos a suponer algún string el mismo nombre, ¿cierto? El nombre, vamos a poner aquí un nombre más largo, Bernardo. ¿Qué pasa si yo digo print nombre y le digo ahora, por ejemplo, 1, 2.2? Veamos qué es lo que muestra acá, porque la idea es que uno mismo vaya descubriendo. Oye, ¿qué es lo que hace esta cosa? A ver, soy capaz de darme cuenta de qué es lo que hago, porque si conozco el concepto de string, entonces puedo reconstruir. Así es como trabajamos nosotros en programación, nunca nos aprendemos todo de memoria. Sabemos que se puede, pero hay diferencias en muchos lenguajes mínimas entre variables y cosas por el estilo. Me da la E nomás. ¿Y qué pasa si, mira, dio la E, mostró ese carácter, el 0, el 1, o sea, mostró que está en la posición 1. Ese 2, ¿qué significará? A ver, 3. Vamos a probar nuevamente. Ahora me muestra la E y la R. Es decir, muestra S y hasta el que se encuentra en la posición 3, pero la anterior. Hasta S, pero sin considerarlo. En el fondo esto es como un intervalo abierto por la derecha. Es decir, toma todos los números, o sea, todos los caracteres que se encuentran entre la posición 1 hasta antes de llegar a la posición 3. Y así pueden ir tomando tajadas, slices, rebanadas, torrejas, como quieran llamarle ustedes, porciones. Si yo pongo 5 y ejecuto, Erna, 1, 2, 3, 4, y ahí termino, porque el 5 no lo toma. Erna. ¿Se dan cuenta?
Entonces puedo ir probando cosas, puedo ir diciendo, por ejemplo, uno nuevo. Yo puedo decirle que sea Bernardeo, le puse. ¿Dónde copié? Bernardo. Ya. Del nombre, puedo decirle, por ejemplo, que tome el 1 hasta el 4 y eso concaténele nombre del 2 al 6 y ahora escriba nuevo y vamos viendo qué es lo que genera acá. Genera ¿por qué? Primero toma del 1 al 4 la E, la R y la N, la E, la R y la N, y después toma del 2 al 6, vuelve a tomar de acá 0, 1, 2, 3, 4, 5 hasta la R de nuevamente y ahí se los pegó. Esa es la toma de slice. ¿Qué pasa si pongo sin el primer componente? O sin el último componente. Probémoslo nuevamente con Bernardo. Muy bien. Voy a escribir nombre, 2 puntos, 4. Y voy a ejecutarlo. Me dice Bern. Toma desde el primero, 0, 1, 2, 3. No toma la A, que está en el cuarto. La misma historia. Cuando falta, significa que es desde el comienzo. Ahora, ¿qué pasa si le pongo al revés? De 4 hacia el final. Toma desde que se encuentra en la posición 4, 0, 1, 2, 3, 4, desde la A hasta el final. Por lo tanto, ¿qué pasará ahora si yo tomo eso? Significará del primero al último. Lo mismo que escribir Bernardo, ¿no? El nombre completo. Ya. Esos son todas esas. ¿Cómo se repiten? Ya lo mencionamos con 10. Esto ya lo vamos a ver después porque tiene que ver con el concepto de listas, que es hacer un split. Contar. Y aquí ya empezamos a jugar. Aquí empezamos el otro documento que deberíamos tener acá, que son métodos de los string. Métodos de string. Esto es lo que le da el poder a esta cosa. Eso está malo ahí por si acaso. Ahí es con minúscula y con minúscula. Los métodos. Vamos a tomar el primer método, capitalice. Vamos a considerar Bernardo con B corta. ¿Cómo se aplican los métodos? Los métodos son funciones que se ejecutan sobre el objeto que está llamando esa función en teoría. Yo podría decir, por ejemplo, print nombre, que es mi string, punto, con eso hago la diferencia, y aquí me aparecen, mostrados si tienen bien configurado su entorno, les va a aparecer todos los métodos o atributos que pueden tener el string. Miren, tiene muchos, 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 muchos. Y yo generalmente no los manejo todos, sino que uno maneja los que ha ido conociendo. Por ejemplo, capitalice, igual que las funciones abre y cierra. Si yo tengo esto, voy a escribir print el nombre al comienzo, voy a escribir el nombre con capitalice y voy a volver a escribir el nombre nuevamente para que veamos si afecta o no afecta la función, el contenido real que tiene la variable. Ejecuto, me dice Bernardo, que sería S, normal con la B no en mayúscula, sino en minúscula. Nombre capitalice lo que hace es que toma este y cambia el primer carácter
por un carácter mayúscula, punto. Pero no la modifica el nombre, por si acaso, porque el nombre sigue siendo lo mismo. Si yo quisiera que efectivamente se hiciera el cambio, entonces yo tendría que poner un nombre otro, y ahí decir nombre, punto capitalice. Y ahora escribir nombre otro. Nombre sigue siendo el mismo, ¿no? Ahora sí, ¿se dan cuenta? Ya, esos son los métodos. Ese es el documento que ustedes tienen que echarle una buena miradita. ¿Dónde está el documento de los métodos? Este está aquí. Ojo acá. El método, aquí cuando dice string, es porque va a aplicar a una variable que es de tipo string. ¿Qué significa esto de aquí? Una variable de tipo string, y le puedo poner punto capitalize. ¿Y qué es lo que hace? Este método devuelve, ojo con lo que dice acá, no modifica, sino que devuelve. ¿Qué significa eso? Que el original, la variable original la va a dejar tal cual. Devuelve una copia de la cadena en su primera letra en mayúscula. ¿Por qué digo yo que esto está equivocado aquí cuando yo hice este apunte? Porque me fui en la rápida. Dice texto Hugo de Carrasco, probemos por qué está equivocado, ustedes mismos me van a decir. Y ahora yo digo print nombre.capitalice y ejecuto esto acá, ahora limpio. Solamente el primer carácter, los otros no. Ojo con eso. Solo el primer carácter, así que ahí lo modifican después. Con su primera letra en mayúscula, está clarito. Este lo dejamos de lado todavía porque no... Devuelve, nuevamente no modifica, así no hay drama. Si la cadena termina con el sufijo especificado, sufijo, es decir, con las últimas letras. Ojo con esa, ends with, sufijo. Por ejemplo, si tengo esa variable, mi diario Python, yo pregunto, es decir, si los últimos caracteres son Python. Y me dice que es verdadero. Pregunto si los últimos caracteres son ton. Sí, porque es un tono igual, los últimos caracteres, verdadero. Pregunto si los últimos caracteres son PI, no, porque los últimos dos caracteres son ON, me dice falso. Es para buscar cosas dentro de un string. Lo mismo este de acá. Devuelve el índice, aquí devuelve un número. No devuelve un pedazo de string o el estilo, devuelve un número, pues retorna, no modifica el string que le estoy aplicando yo el método. Devuelve el índice más bajo de la cadena de la subcadena. Por ejemplo, si el texto es mi diario Python, yo le pregunto texto find, o sea, a ese texto, encuéntrele dónde comienza la cadena mi. ¿Dónde comienza la cadena mi? En la posición 0. ¿Dónde comienza la cadena m? En la posición 0. ¿Dónde comienza la primera repetición de la i? En la posición 1. Ojo, entrega el índice más bajo, el primero. ¿Dónde se encuentra texto find Python? Ahí, en la posición 10. ¿Dónde se encuentra PI? 10. Ahora, ¿qué pasa si yo pregunto por PI, pero con un espacio en blanco? No hay ninguna de esas secuencias de substring que esté aquí, porque existe el PI pero junto, acá está separado. Cuando devuelve un número negativo, significa que no existía ese substring en ese string. Eso es cuando ando buscando nombres, cosas por el estilo, en frases, en palabras o letras. Eso es muy eficiente. Y ahí como este hay muchos más formatos. Aquí el index. El formato lo dejamos de lado porque no me gusta mucho, porque es muy tipo C. Después ya más adelante lo vamos a utilizar. Este devuelve un -1. Pero el index es muy similar al método find, al que busca. También busca. Con la diferencia de que cuando no encuentra la subcadena lanza el error. Por lo tanto, si aquí yo hubiese puesto en vez de find index y pongo esto, acá me va a decir error. No me va a mostrar el -1. Usted elige cuál es el que más le guste nomás. Substring no found. Y aquí empiezo a preguntar nomás si son todas letras, si son dígitos nomás, si son space. Aquí devuelve una copia con todos sus caracteres en minúscula y el upper con todos sus caracteres en mayúscula. Este sí que lo podemos probar acá. Devuelve, no lo modifica nuevamente. Todo en mayúscula ahora.
Pero ojo, nombre sigue estando, devuelve una copia. Ojo, lean bien. Sigue estando, la variable sigue siendo la misma. ¿Y qué pasa si los pongo todos en minúscula? Todos en minúscula, no. Devuelve una copia con los caracteres iniciales eliminados. Lo mismo para eso. Como reemplazo acá. Reemplazo el viejo por el nuevo. La máxima cantidad de veces que yo quiero reemplazarlo. Por ejemplo, yo voy a escribir aquí. Lean bien lo que dice. Devuelve una copia. Print. Nombre. Punto. Replace. Quiero reemplazar, por ejemplo, todas las A minúscula por A mayúscula. Wow, me equivoco yo aquí. Ejecute la pura línea nomás, eso es lo que pasó aquí. Ejecute la pura línea, no fue un error del programa en todo caso. Ahí está. Replace, ahora. ¿Dónde está aquí el error? ¿Dónde está el error? Me está mostrando algún error, pero no del programa. ¿Ven? Algo raro hice. Apreté una tecla rara. Hay una tecla donde la hora aquí. Hay un carácter que yo puse que no correspondía. Ya. Ahí sí que me faltaba uno parece. Ya. Miren, ¿qué es lo que hace? Cambia las A minúsculas por A mayúsculas. Y lo hace de una manera, pero rapidísima. ¿Y qué pasa si yo pongo 2? Solamente 2 caracteres, ¿no? 2 veces hace la ejecución. El viejo lo cambio por el nuevo una cantidad máxima de veces. Si no pongo nada, asume que son todos. Aquí el rstrip hace lo mismo que el strip de elimina el que está más por la derecha. Split es muy utilizado, se supone que toma un string y lo transforma en una lista. Y funciones que son útiles, como transformar de un número a string, como transformar de un entero, de un string a entero o a real. Y aquí habían varias otras cositas que habían quedado pendientes. Ya, eso es, en términos prácticos, el tema de los strings. Ustedes van a encontrar esta información acá de los strings. Harto. Y nos queda por ver el tema de las listas nomás, rápidamente. Nos quedan, dijimos yo que partimos 45 y 5 minutos. Las listas, ¿qué son? Las listas son estructuras, no son strings, se parecen a los strings, pero son variables que contienen más de un elemento. Son como los vectores que ustedes han visto ya en matemática. Son parecidos, pero no son vectores. Tenemos el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Esto es una lista. ¿Cómo se reconoce la lista? Porque está encerrada entre corchetes y sus elementos van separados por comas. Por lo tanto, esto es una lista que tiene 5 elementos. La lista también puede contener strings separados por coma. Esta lista también tiene 5 elementos. O también puede tener mezclas de string con números enteros, reales, o con nuevas listas. Y esta lista también tiene 5 elementos. 1, 2, 3, se toma como un todo. 4, 5. Aunque esta sea una lista. ¿Cómo se accede a la lista? Y ahí es donde vienen los errores generalmente. A la lista se le accede de manera similar a cómo se accede a los strings. La diferencia con los strings y las listas es que si yo tengo aquí ese string, yo no puedo decir una cosa así como nombre sub 0, que sería la H. Yo no puedo cambiarla. No puedo poner una cosa así. No puedo. Lo puedo accesar, puedo rescatar, pero no puedo cambiar, modificar sus valores. Me da un error. ¿Se dan cuenta? En cambio, si yo genero una lista
Y esa lista 1, 2, 3, 4, 5, por ejemplo. Si yo quiero acceder a esa lista, yo puedo escribirla. Print lista. Y ejecuto la lista y me sale en pantalla tal cual. De hecho, aquí era el 2. Tal cual. ¿Cómo acceso a los elementos de la lista? De una manera similar a cómo accesaba a los elementos del string. Si yo le digo el sub 2 y muestro esto ahora, se llama lista. La lista es 1, 2, 3, 4, 5, pero esta es la posición 0, nuevamente igual que los strings, la posición 1, la posición 2. El que se encuentra en la posición 2 es el 3. Y ahora sí yo puedo decir sin problema acá, a diferencia de los strings, que yo puedo ahora cambiar ese y poner 100 ahí. Y ahora vuelvo a escribir lista. Y efectivamente ahora cambio todo. Ese elemento ya no es el 3, sino que es el 100. Es decir, las listas son mucho más eficientes, pero nosotros usamos mucho también los strings. Las listas son como conjuntos de elementos, pero que tienen una particularidad, tienen un lugar, un número. Este se encuentra en la posición 0, la 1, la 2, lo mismo que los strings. Puede contener distintos tipos de elementos. Las listas son mutables porque los elementos se pueden cambiar o reordenar. Lo mismo que yo les acabo de decir. En cambio, los strings no son mutables, son inmutables. Ahí tengo lo mismo, por ejemplo, tengo la lista 1, 2, 3, 4, 5 y el que está en la posición 2 lo cambié por la frase o la palabra nuevo ítems y escribo esto, el 0, el 1 y el 2. Ya no es 3, sino que es nuevo ítem. También puedo listar los elementos de atrás para adelante o de adelante para atrás, lo mismo que los strings. ¿Cómo recorro una lista? La recorro una lista de manera similar a cómo recorrí un string o usando esa estructura, esa sintaxis. Para todos los elementos que estén en la lista, escríbalo. Y no tengo que incrementar su índice ni nada. Esto es cuando no necesito saber el índice que está ocupando cada uno de los elementos. La función range es una función que me entrega a mí una lista de elementos que van a estar números enteros entre 0 y el largo que yo dé. Ojo que el len aplicado a la función mi lista, que el len me entregaba el largo de los strings, acá también entrega el largo de la lista, es decir, la cantidad de elementos. Se utiliza para devolver la cantidad de elementos, mientras que la función range devuelve una lista de índices. Estas cosas ustedes las tienen que ir probando por separado. Si usted quiere probar estas cosas acá, entonces usted toma esto nomás y dice print, por ejemplo, quiero ver qué pasa con el range 10. ¿Qué entrega? Y probemos. El range 10 me dice que es un rango de 0 a 10. Si yo tengo una lista con los elementos 1, 2, 6, 8, vamos a ver al lote para que se vea que existe una diferencia. Yo puedo sacar el largo. ¿Cómo saco el largo? Len de lista. Y puedo ahora ir mostrando elemento a elemento con for elemento como conjunto que esté en la lista print elemento. Y esto yo lo ejecuto y lo recorre uno por uno. Se dan cuenta sin necesidad de ir usando su índice. Pero esto es cuando sirve y cuando no. Si a veces sirve, a veces no. O esto mismo también lo podemos hacer como lo hacíamos en la antigua, igual 0, while y menor que largo, dos puntos, print lista, sub i, pero aquí sí tengo que, sí o sí, igual y más 1. Y ahora lo ejecuto y tengo, dale con poner list, es lista por feo. Y tengo el mismo resultado, o sea, se puede hacer de dos formas distintas.
Obviamente, esta forma es mucho más elegante, que es la forma pitonista de la cosa. Es la forma Python de hacer esto. ¿Y por qué? Porque Python no, solamente en Python lo podemos hacer. En los otros lenguajes se hace como de la manera más larga. Y ahí tenemos toda esta cosa. Ya, esos son las listas. Cortar una lista es lo mismo que los strings por pedacitos, y la única diferencia está en que una lista, los elementos se separan por coma, en un string no, porque están pegados. Y punto no, y cada elemento de una lista puede ser de cualquier tipo. Se parecen a los arreglos, a los vectores, pero no son arreglos vectores porque eso lo vamos a ver después. ¿Cómo puedo insertar elementos a una lista? Con el append, lo agrega al final. Con insert lo agrega en una posición. Vamos a probar eso, por ejemplo. Yo quiero agregarles, ya ahí escribí la lista, ¿cierto? Voy a agregar ahora a lista punto append 100. ¿Qué significa eso? Voy a escribir la lista entera nomás. Voy a eliminar esta de aquí. Voy a mostrar esto. ¿Qué es lo que hace? Que toma esta lista y con el método, se llama método no funciona en todo caso, con el método append le agrega el elemento 100, lo pega a continuación. Así es como voy pegando yo elementos. ¿Y cómo puedo eliminar un elemento? ¿Qué pasa si digo pop? Elimino el último. Append agrega, pop elimina el último. ¿Qué pasa si vuelvo a hacer un pop? Elimina el último. Fíjense que al eliminar un elemento o al agregar un elemento, estas estructuras se denominan dinámicas porque significa que tienen el largo creció o el largo decreció. Entonces, ojo con esas cosas. Son los que nos arrastran problemas de repente en Python. Y ahí tenemos el tema de las listas. Y hay un montón más de métodos que hay que utilizar. Todas estas cosas ustedes las pueden estudiar tranquilamente, está todo el material ahí, están los ejemplos y los resultados. Hay que entender lo que hace nomás. Ya, jóvenes, los dejo entonces para no entorpecer más. Recuerden que sí me pasé un poco más, sí, porque tuvimos la primera media hora que organizarnos y punto nomás. Y trabajamos como 40-45 minutos. La tarea de ustedes ahora es tomar estos dos documentos y tomarlos de pe a pa y leerlos tranquilamente para la siguiente clase. Yo voy a hablar con los muchachos del laboratorio para indicarles que solamente trabajen con ustedes con listas y con string, nada más. Sin nada más que decir, voy a parar la grabación y les